Dios, ¿qué significa? Segunda parte. Título de Dios en Jesús. Este es otro punto que ha generado bastante debate y polémica a lo largo de la historia, por lo confuso del tema. Por ello, es de vital importancia tener en claro los dos enfoques de la deidad, en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su título. Esas perspectivas se ajustan, uno al campo terrenal y el otro al campo de lo espiritual, para cumplir la justicia de Dios. Es cierto que muchos llaman libremente a Jesús Dios o Hijo de Dios, pues solo lo ven como un título divino. De hecho, esto cumple una profecía de Isaías, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Todos esos nombres que habla el profeta Isaías son títulos que se le adjudican al Mesías. Como sabemos, príncipe es un título y el de Padre Eterno también es usado aquí como un rango de eminencia, porque es bien conocido por todos que el Mesías es hijo y vino a mostrarnos a su Padre. Indudablemente muchos creyentes ven a Jesús con el título de Dios o el Hijo de Dios, porque son cristianos de convicción, pero no de conversión. Esa convicción es producto de su crianza religiosa, o por la sociedad que va imponiendo las pautas del mundo, o simplemente porque se ha vuelto una moda ser cristiano sin ningún tipo de compromiso, porque no hay una real conversión del feligrese, la cual sucede cuando ese individuo en verdad tiene un encuentro personal con Jesús el Mesías, que consiste en reconocer la naturaleza divina de Jesús, recibiendo y aceptando a Jesús Nazaret como Dios mismo. Por ello la importancia del nombre espiritual de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esta acción mesiánica nos traslada de un plano terrenal a un plano espiritual del reino de Dios, gobernado por su Hijo. Colosenses 1:13 al 15, Isaías 7:14, Juan 1:12-13. De modo que ver a Jesús con el título de Dios o con el título de Hijo de Dios no cumple a cabalidad la justicia divina, ni tampoco la justicia humana. Por ello el apóstol Pablo dice: pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Primera de Corintios 8:5. Es claro que en este pasaje Pablo se refiere a título de Dios. Parafraseando ese versículo diría: aunque muchos se pongan el título de dioses, sea en el cielo o en la tierra, no son Dios. Por eso el apóstol de los gentiles continúa explicando: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8:6. El pasaje anteriormente leído es uno de los más usados para despojar a Jesús de su naturaleza divina. Pero en realidad el apóstol Pablo está haciendo referencia exclusivamente a títulos: el de Dios para el Padre y el de Señor para el Hijo. Ahora bien, esos pasajes, la información que transmite el apóstol Pablo es para traer luces al entendimiento humano, particularmente a la iglesia, que es una entidad espiritual. Por eso utiliza la frase para nosotros, y eso también abarca al pueblo hebreo, que también es un órgano de carácter espiritual. Por ello hay que hacer hincapié que es en lo espiritual, porque de ese plano espiritual es que el amado Pablo da esa primicia a la iglesia de Dios, con ese contundente: para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. De modo tal que esa frase para nosotros se refiere a los espirituales, a los que hemos trascendido a un mundo espiritual, en primera instancia al pueblo hebreo, y luego a nosotros como iglesia que somos. Y esto sucedió cuando reconocimos a Jesús en su naturaleza divina. Ya el pueblo hebreo, que es una entidad espiritual, conocía al Mesías con el título de Señor. Leamos algunos pasajes para comprobar esa verdad espiritual. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es liberar de la muerte. Salmo 68:20. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Salmo 135:5. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Salmo 38.
Todos esos textos que hemos leído son extraídos de la versión Reina Valera 1960. Por su parte, la iglesia, que también es espiritual, ve a Jesús de Mesías como Señor nuestro, sobre todo en boca del apóstol Pablo, que lo usa en muchas ocasiones en las epístolas a los romanos, y en otros textos como el siguiente, que a su vez nos muestra también los dos títulos espirituales bien diferenciados. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16. El motivo de título de Señor de Jesucristo en el plano del espiritual es a razón de su naturaleza humana, como hijo de hombre, recordando que la máxima jerarquía humana es la de Rey y Señor. Y esos son los títulos que ostenta nuestro Señor Jesucristo en el mundo espiritual, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lea esa referencia en 1 de Timoteo 6:15 y Apocalipsis 17:14. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Ciertamente Jesucristo es el centro de todo conocimiento, puesto que posee la doble naturaleza de lo existencial, que es lo espiritual y lo terrenal. Entonces podemos contemplar esas dos manifestaciones del entendimiento, unificadas en el Mesías, para cumplir la justicia divina y la justicia terrenal. Por eso el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el plano de lo existencial, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Hombre. Lea esa referencia en Juan 5:27. Podemos idear una imagen para observar la forma de la manifestación de Jesús en cada campo de lo existencial, y la forma como debe interpretarse cada una de esas naturalezas. En el plano de lo terrenal, que es de la tierra, en su naturaleza humana, Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto Dios. Mientras que en el plano de lo espiritual, que es celestial, en su naturaleza divina y glorificada, Jesús es el Hijo de Hombre, por lo tanto hombre. Vamos a explicar otra imagen que usualmente se ve en los tratados que reparten algunos hermanos de la fe y que se ajusta perfectamente a este estudio. La figura es la siguiente. Allí observamos los dos campos de lo existencial. Lo que está al lado izquierdo de la pantalla es el plano terrenal. En esa área se encuentra la raza humana. Y el lado derecho de su monitor es el campo espiritual. En ese sector se ubica Dios nuestro Padre. Nótese que en medio de los dos planos existenciales hay una área intermedia que mantiene separado lo espiritual de lo terrenal. Esa barrera se formó a causa del pecado del hombre, como lo revela Isaías el profeta. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59:2, la Biblia de las Américas. De modo que esa barrera divisoria que se formó a causa del pecado del hombre impide que la humanidad se acerque a Dios. A esa barrera la podemos aplicar muchos enfoques sin que afecte esa verdad espiritual, tales como pecado, muerte, abismo, infierno, averno, Seol, lago de fuego, etc. Pero Dios ya tenía preparado un plan para rescatar al hombre de esa condición humana, que es la de muerte, producto del pecado. Y esa es la misión que vino a cumplir Jesús el Mesías aquí en la tierra, de unificar ambos campos mediante la cruz del Calvario, reconciliando al hombre con Dios nuestro Padre. Lea 2 de Corintios 5:19. Leamos un resumen de esa situación revelada por el apóstol Pablo a la iglesia. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:14-19. Volviendo de nuevo a esta imagen, podemos ver cómo actúa la cruz en la salvación del hombre. En el campo humano, el hombre debe reconocer la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios. Esto traslada de forma casi automática al hombre al plano espiritual, pero terrenal, llámese iglesia o pueblo hebreo. En la gráfica de esa imagen la simboliza la parte horizontal de la cruz.
Ahora bien, los que están en el campo espiritual deben reconocer la naturaleza humana de Jesús como el Hijo del Hombre. Esto lo conectan con lo celestial, como el Señor le dijo a Natanael, Juan 1:51. Y en la imagen gráfica lo representa la parte vertical de la cruz, que apunta de abajo hacia arriba. Recapitulando, tenemos que en el plano terrenal, que es aquí en la tierra, todo ser humano debe reconocer y recibir a Jesús en su naturaleza divina, como el Hijo de Dios, confesando su nombre en nuestro corazón, pero en un lenguaje espiritual, la cual es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Esto nos convierte en Pedro, que es piedra. Lea Mateo 16, 15 al 19. En el plano espiritual, nosotros que ya somos integrantes de un reino celestial, debemos recibir a Jesús como el Hijo del Hombre, con el título de Señor y Rey. Es por ello que a lo largo de las Escrituras Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre, cuando hablaba con los judíos, que es un pueblo que está en el ámbito de lo espiritual, para que reconocieran su autoridad. Este señorío del Mesías es otra de las tantas causas del por qué los judíos, que son espirituales, rechazaron la deidad de Jesús el Mesías, al darle una mala interpretación. Y la razón es que ellos estaban convencidos que el Cristo ungido de Dios, el cual el pueblo esperaba, es de naturaleza humana, un líder o guía espiritual como Moisés, o un estratega militar como Josué. Y es que ese Mesías los libraría del imperio dominante. Ya ellos sabían que la naturaleza humana del Mesías provenía de la línea directa del rey David. Y es así que los que sí creyeron en Jesús como su profeta le decían a Jesús, Hijo de David, y el maestro le corregía. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Marcos 12, 35 al 37. Ningún judío por aquel tiempo llamaba hijo de Dios a nadie, porque ellos sabían que ser hijo de Dios es ser de la misma esencia y sustancia que el Padre. Por eso lo consideraban como una blasfemia. Puede leer Juan 10, 30 al 39, Marcos 14, del 61 al 64. Los judíos solían llamar al ungido de Dios como hombre llamado por Dios, un gran profeta o hijo de profeta o varón de Dios, porque ellos creen en la existencia de un solo Dios y por eso Dios no tiene hijo, como también lo profesan algunas religiones de la actualidad. En consecuencia rechazaron la deidad de Jesús el Mesías y ya sabemos los resultados de eso, que es errar el blanco, pecado. Además se vecina otro peligro sobre esa creencia judía, de esperar un Mesías humano. Y el Señor Jesús lo profetiza así, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Aunque Jesús hablaba en términos espirituales a un pueblo espiritual, sin embargo ellos no lo entendían. Le respondieron la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Juan 12:34. Ciertamente el pueblo de Israel poseía los textos sagrados que hablaban del Mesías y su naturaleza, pero muchos de ellos no entendieron a Jesús. Por ejemplo, el profeta Daniel, que es un ser espiritual, tuvo una visión donde él veía la gloria del Mesías como Hijo del Hombre en el mundo espiritual. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 al 14. Así como el pueblo hebreo que pertenece al campo de lo espiritual debía reconocer al Hijo del Hombre como Rey de Israel, esto es hablar de título humano en el ámbito espiritual. Lo mismo debe hacer la iglesia, que también es espiritual, de reconocer a Jesucristo como Rey y Señor, que son títulos humanos, porque Jesús de Nazaret es el máximo representante del hombre en el mundo espiritual. Y esto se hace manifiesto cuando recibimos a Jesús el Mesías como nuestro Rey y Señor. Esa fue la misión apostólica de Natanael, que era espiritual, es decir, un hijo de la promesa de Dios. Por eso su confesión, que fue en un contexto espiritual, es algo diferente a la que hizo Simón Pedro, que es en el contexto humano, por ser más generalizada.
porque es aplicada a todos los hombres, de modo que Natanael formuló su confesión así. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Rabí, esto significa maestro. Con ello se da a entender que él tiene autoridad de enseñar a un gremio determinado, en un área del saber humano, en este caso lo espiritual, y que es el entorno donde pertenecía Natanael y los judíos. Después Natanael reconoce la naturaleza divina de su maestro, que es indispensable en toda confesión. Tú eres el Hijo de Dios. Esa frase es referencia a la naturaleza del Mesías como Hijo de Dios, con autoridad para enseñar. Por eso la expresión de asombro de Natanael de maestro, Rabí. Este apóstol prosigue su confesión aceptando y reconociendo el señorío de Jesús. Tú eres el Rey de Israel. Aquí Natanael, por ser de orden espiritual, reconoce al Mesías como Rey y Señor de Israel. Estos son títulos humanos, por lo tanto Natanael acepta la naturaleza humana de Jesús en el mundo espiritual. Por eso el Señor le recalca y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Eso nos demuestra la espiritualidad de aquella confesión de Natanael, que conecta la autoridad del Hijo del Hombre en el ámbito espiritual. Observamos ahora la confesión de Simón Pedro, que fue en respuesta a una pregunta de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipe, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Mateo 16:13. Es una pregunta generalizada que va dirigida a todos los hombres, en cuanto a la naturaleza divina de Jesús del hombre. Por eso la respuesta de Pedro fue la siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo. Esto significa que tú eres el Mesías, lo cual implica por extensión Salvador, salvación, Redentor, de modo que Mesías se puede definir como alguien que es ungido por Dios para cumplir una misión redentora y salvadora. Después que Pedro lo reconoce como su Salvador, inmediatamente confiesa su naturaleza, el Hijo del Dios viviente. Con esa frase dicha por Simón Pedro, no se está haciendo referencia a un título, sino más bien a la naturaleza de una entidad viva. De modo que los gentiles deben confesar a Jesús como su Mesías Salvador, el Hijo de Dios, para cumplir la justicia divina, tal como lo hizo Pedro. Una vez que hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios, ya somos espirituales. Esto sucede cuando confesamos de corazón que Jesús es el Hijo de Dios Santísimo, nuestro Mesías. Ya estando en esa condición espiritual, como fue el caso del pueblo hebreo, entonces debemos recibir a Jesús como nuestro Maestro, guía espiritual, el Rey de Israel y Señor de nuestras vidas. Y ese fue el apostolado de Natanael, que su nombre significa regalo de Dios. Esto es en relación a un hijo concedido. Su misión apostólica está en su confesión espiritual. Nótese que esa confesión de Jesús como Señor y Rey solo aplica a los verdaderos israelitas espirituales. Por eso los escribas y fariseos rechazaron a Jesús, porque estaban engañados en sus razonamientos teológicos. Leamos un pasaje del Evangelio de Juan para ver esa analogía. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Y comparémoslo con el siguiente versículo. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:29 y 30. Porque alguien se puede sentir que es muy espiritual, porque nació en los predios judíos, o porque provenga de un hogar cristiano. Pero en realidad muchos están siendo engañados por sus propios corazones, que es mentiroso y perverso. Por eso prefieren ajustarse más al plano terrenal que al campo espiritual. Lamentablemente ese es el apostolado de Judas Iscariote. Lea esta referencia en Jeremías 17:9, Mateo 7:21, Lucas 18:10 al 14, Marcos 11:30 al 33. En el plano terrenal, los hombres naturales deben reconocer y aceptar la naturaleza divina de Jesús el Mesías. Pero en el plano espiritual, ya sea la iglesia o el pueblo hebreo o judío, que son entidades espirituales, aparte de aceptarlo en su naturaleza divina, también deben de reconocer la naturaleza humana del Mesías y recibirlo como Rey y Señor, que son títulos que demuestran la humanidad de Jesús en el mundo espiritual.
Esto es importante asimilarlo porque si nosotros como creyentes espirituales de Jesucristo somos los embajadores del reino celestial aquí en la tierra, entonces Jesucristo, el Hijo del Hombre, es el embajador plenipotenciario de la raza humana en el reino de los cielos. Por ello, ostenta el título de Rey de Reyes y Señor de Señores en el mundo espiritual. En teología siempre se ha hablado de la doble naturaleza de Jesús el Mesías, que es tanto divino como humano. En teoría todo creyente lo asume de esa manera, pero en la práctica no sucede así. De modo que en el plano terrenal, hombres y mujeres han querido despojar la naturaleza divina de Jesús. Pero en el plano espiritual también se intenta despojar de la naturaleza humana de Jesús, pero esto de una manera más sutil, por ser subjetiva. Es así que a nivel espiritual Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero su función como representante del hombre en el reino de los cielos es ser el sumo sacerdote de la humanidad, un intercesor a favor de los hombres. La epístola de los Hebreos da bastante luces con relación a la función sacerdotal de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Ese oficio espiritual de sumo sacerdote es exclusividad de hombre y es de carácter vitalicio, por lo que le pertenece a Jesucristo hombre. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Hebreos 5:1. Sin embargo, vemos que hay denominaciones eclesiásticas que han usurpado ese oficio sacerdotal. En particular la Iglesia Católica, cuyo máximo jerarca se le atribuye el oficio de sumo pontífice, que es equivalente en latín del sumo sacerdote hebreo. Por su parte, algunas denominaciones protestantes ven irrelevante concluir las oraciones con la frase en el nombre de Jesús, al considerarla sin efecto, por ser repetitiva y usada como una muletilla oratoria. Y en realidad no la ponderan con el verdadero sentido espiritual que ésta conlleva, que es de delegar nuestras peticiones en el sumo sacerdote que está en el lugar santísimo para que nuestras oraciones se hagan efectivas. Así de a poco se ha ido sacando de lo espiritual la naturaleza humana de Jesucristo. Recientemente un anciano de una denominación eclesiástica afirmó que Jesús no era Dios. Más vale que no. Eso encendió las redes sociales con comentarios de todo tipo. Me hizo recordar aquella frase dicha por nuestro Maestro Jesús: porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23:31. Los defensores de la sana doctrina se dieron un banquete para dar su opinión al respecto. Y lo que sí me extrañó es que los comentarios que se hacían en esas publicaciones es que iban dirigidas en solo mostrar la naturaleza divina de Jesús, omitiendo su naturaleza humana, teniendo el Mesías una naturaleza hipostática, la cual demuestra todo lo que hemos venido explicando en este estudio, que los que son espirituales o se creen espirituales han sacado la naturaleza humana de Jesús del plano espiritual. Por cierto, la iglesia espiritual espera la venida de Jesucristo como Hijo de Hombre, para ser arrebatada e irse con su Señor. Vea Marcos 13:26, 14:62, Mateo 24:27, 30:31, Primera de Tesalonicenses 14:16 y 17. Continuando con aquel anciano de aquella denominación eclesiástica, él intentó aclarar lo que quería decir, pero solo complicó más la situación, parafraseando lo que supongo que dijo: Jesús no es Dios, Cristo es Dios. Tal vez lo que quiso decir aquel hermano varón es lo que hemos estado explicando, que en el plano terrenal a Jesús se le reconoce en su naturaleza como Dios o Hijo de Dios, y en el plano espiritual se le reconoce en su naturaleza como hombre, sumo sacerdote o Hijo de Hombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que sí no estoy de acuerdo con esa interpretación de aquel anciano, ya sea que estemos en el campo terrenal o del espiritual, es que esa doble naturaleza hipostática de Jesús no se pierde, porque son indivisibles. Por eso el apostolado de Natanael, que es espiritual, nos muestra que cuando él confesó con su boca a Jesucristo como Rey de Israel, primero lo reconoció en su naturaleza divina como Hijo de Dios. De modo que Jesús, el Hijo del Hombre, a nivel espiritual, tiene el título de Señor y Rey, y eso es lo que quiso transmitir el apóstol Pablo a la iglesia espiritual. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Primera de Corintios 8:6. En ese pasaje, como vemos, no se hace referencia a la naturaleza divina de Jesús, sino la humana. De allí el título de Señor. Y el amado Pablo acota lo siguiente: pero no en todo hay este conocimiento. Primera de Corintios 8:7, literal A. Dios Todopoderoso nos abre el entendimiento para comprender toda su verdad y ponerla en práctica. Gloria a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor, que a través de su Santo Espíritu nos ha dado esta enseñanza para edificación de su Santa Iglesia. Aleluya, gloria a Dios, Santo Padre.